Entonces, a continuación vamos a tener entonces este tema del abordaje legal. Va a ser muy importante, muy interesante que ustedes tengan toda su atención puesta aquí. Sé que muchas de las cosas que Cheryl y la pastora Elizabeth van a estar hablando probablemente no apliquen para Venezuela y Ecuador. Sin embargo, me parece importante que igual ustedes se queden aquí, que estén aquí atentos, escuchando y aprendiendo de cómo ellas hacen este abordaje, para que ustedes también tengan herramientas para investigar a nivel de Venezuela y Ecuador cómo funciona también el tema de la intervención legal. Bueno, entonces, no siendo más, nos quedamos con Cheryl. Yo soy Shelly y ella es Cheryl. Entonces ya ella se va a presentar y les va a contar un poquito más de ella. Hola, muy buenos días a todos. Qué rico saludarlos en esta mañana. El certificado final para esta capacitación radica en que sepan la diferencia entre Shelly y Cheryl. Ya, si lo saben, lo aprenden. No, mentira. Pero siempre es muy curioso el hecho de que tenemos nombres muy similares, y es más curioso que ella es la hermana de mi esposo. Entonces la gente piensa que mi esposo me eligió para buscar lo más parecido a su hermana. Obviamente fue solo en el nombre, porque de resto somos bastante distintas. Pero bueno, agradezco mucho al Señor por la vida de cada uno de ustedes que están esta mañana aquí hoy acompañándonos. Así como hablaba el pastor Uber, hablaba Shelly, Gina, nosotros hemos dedicado, hablando puntualmente de Shelly, Daniela y yo, Daniela la van a conocer dentro de 8 días, aunque ella hoy está aquí escuchándonos, está atendiendo a sus 2 bebés, así que no es fácil para ella hoy estar aquí con cámara y todo. Pero nosotras hemos dedicado gran parte de nuestra carrera profesional, y podría decirse que sí, de nuestra vida profesional le hemos dedicado específicamente a esta temática. Desde hace 7 años iniciamos el trabajo de Construyendo Vidas. Como les decía Shelly, son miles de personas. Yo no sé, yo creo que ya perdimos cuenta. Ya no obviamente tenemos las estadísticas puntuales de cuántas personas han sido, pero ahora mismo no lo tenemos en la cabeza. Pero han sido miles de personas que se han empoderado de esta temática, que se han hecho responsables de visibilizar. Una de las cosas a las que apuntamos nosotros a través de Construyendo Vida es que esta temática de la violencia sexual en contra de los niños, niñas y adolescentes se haga visible, que todo el mundo la conozca, que en las iglesias se hable de ella desde los púlpitos. Y ustedes podrán decir, ¿cómo es posible? ¿De qué estás hablando? ¿Cómo se te ocurre? Y no, eso es una de las cosas a las que nosotros apuntamos a través de Construyendo Vida. Se supone que el altar, que el púlpito es el lugar en donde anunciamos la buena nueva del evangelio, ¿cierto? Así que si nosotros nos atrevemos, si hay aquí personas que son pastores y están presentes en este entrenamiento, si nosotros desde nuestros púlpitos, desde donde sea que estamos llevando el mensaje del evangelio, nos atrevemos a llevar un mensaje de esperanza también para las personas que han vivido y que están viviendo y que van a vivir la problemática de la violencia sexual desde niños, desde adolescentes, yo creo que definitivamente de eso se trata el evangelio también. Entonces, qué rico que ustedes estén hoy aquí presentes. Nosotros, nuestro eslogan como equipo de Construyendo Vidas es que somos guardianes de la infancia. No sé si se alcanza a leer aquí en nuestras camisetas. Yo soy un guardián de la infancia y ese es nuestro eslogan. Y es lo que nos mueve muchísimo a trabajar a favor de los niños, niñas y adolescentes, en protegerlos de este tipo de violencia. Así que bienvenidos nuevamente. Qué rico tenerlos a ustedes aquí. Este seminario será hoy y dentro de 8 días van a recibir otras pautas súper importantes de prevención y de intervención. Así que no se vaya a perder dentro de 8 días también este espacio demasiado valioso que vamos a tener para ustedes. A continuación vamos a iniciar la presentación del abordaje desde el punto de vista legal. Yo soy abogada, ya saben que soy Cheryl Morales, soy abogada, soy especialista en derecho de los niños y además soy educadora de familia certificada en disciplina positiva y magíster en asesoría familiar. Así que toda mi carrera la he ido encaminando a esto que hoy estoy haciendo puntualmente con ustedes, a poder acompañar a las familias puntualmente en el tema de la defensa de los derechos de los niños,
y específicamente en abordar la temática del abuso sexual infantil. Entonces, hoy les vamos a presentar junto con mi compañera Elizabeth Nieto. Elizabeth es pastora de Centro de Fe y Esperanza en la ciudad de Pereira y también es abogada. Y hoy junto con ella les vamos a presentar todo el abordaje legal del tema de la defensa de los derechos de los niños, y ya luego vamos a ir decantando específicamente en el tema sexual o de los delitos sexuales. Entonces ya voy a empezar a compartirles mi pantalla. Por favor, me confirman si ya la vemos. Creo que sí, yo la estoy viendo acá en mi celular. Entonces, ¿listo? Sí, bueno. Entonces, les decía que nuestro eslogan o lo que nosotros queremos hacer a través de este trabajo con Construyendo Vidas es ser guardianes de la infancia y puntualmente guardianes de los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Entonces, que este eslogan que está aquí no sea solo mío o no sea solo del equipo de guardianes que nos entrenamos hace 8 días, sino que sea de cada persona que sea tocada y que reciba esta información o esta capacitación, este entrenamiento de Construyendo Vidas. Entonces, me gustaría mucho que allí en el chat, así como lo hemos venido haciendo hasta este momento, usted pueda decirme si ustedes se consideran un defensor activo de los derechos de los niños. Yo voy a estar leyendo el chat desde mi celular. Y quiero que me digan, de lo que sabes hasta hoy frente a los derechos de los niños, ¿tú te consideras un defensor activo de sus derechos? O definitivamente tú puedes decir, la verdad es que no estoy seguro, o no he sido un defensor de los derechos de los niños. Entonces, bueno, aquí me gustaría mucho leerles, no para juzgarnos frente a lo que hemos hecho hasta hoy, sino también para evaluarnos frente a la postura que hemos tomado ante los derechos de los niños y lo que vamos a hacer de ahora en adelante también frente a este tema. Etel dice, creo que aún nos falta demasiado para considerarnos un defensor. Bueno, gracias. Yo creo que ella puede resumir en parte lo que sentimos la mayoría de los que estamos aquí presentes. Vamos a seguir entonces a continuación, y quiero contarles que esta capacitación de abordaje legal está diseñada para que iniciemos desde un punto de vista muy general. Entonces, primero vamos a revisar cuáles son esos derechos de los niños, quiénes son esos responsables de la defensa de los derechos de los niños. Y aquí esta pregunta es súper importante y quiero que la dejen ahí en su mente o en su cuaderno de notas, porque luego vamos a ver entonces cuál es nuestra responsabilidad como iglesia y como sociedad frente a esta garantía de derechos de los niños, las niñas y adolescentes. Y quiero empezar, bueno, como les decía, vamos a ir desde lo general y luego vamos a ir puntualizando en el tema de los delitos sexuales ya, y de la manera de cómo, cuándo y dónde podemos hacer las denuncias frente al conocimiento de un hecho de una violencia sexual. Entonces, quiero empezar justificándoles o diciéndoles por qué es importante que nosotros como cristianos, y voy a empezar en primer lugar como cristianos, que nosotros como iglesia nos levantemos frente a la defensa de los derechos de los niños. Y me gustaría que juntos podamos leer este texto de Proverbios 31, 8 y 9. Generalmente cuando hablamos de Proverbios 31, casi siempre pensamos en la mujer virtuosa, ¿cierto? En que Proverbios 31 trata sobre la mujer virtuosa. Pero, bueno, me disculpan que al fondo van a escuchar como vocecitas. Esa es mi profesión número 1. Antes que ser abogada, especialista y lo que sea, soy la mamá de Elena Sofía y de Gabriela Sofía. Y ellas son las que están en concierto aquí detrás de mí. Entonces, bueno. Les decía que cuando escuchamos Proverbios 31, versículo 8 y versículo 9, o cuando escuchamos Proverbios 31 en general, siempre pensamos en la mujer virtuosa, pero hasta la mujer virtuosa empieza a hablar desde el versículo 10. Antes del versículo 10 hay unos tesoros valiosísimos y yo les quiero regalar este de Proverbios 31, 8 y 9 que me lo regaló el Señor a mí hace muchos años, ya no sé cuántos años, estaba todavía en el colegio. Estaba muy indecisa frente a mi decisión de qué profesión era la que iba a elegir, y allí fue cuando el Señor me regaló esta palabra y me llevó a estudiar Derecho. Dice,
habla a favor de los que no pueden hablar por sí mismos. Garantiza justicia para todos los abatidos. Sí, habla a favor de los pobres e indefensos y asegúrate de que se les haga justicia. Entonces, este versículo nos invita a revisarnos realmente nosotros como cristianos, y yo siempre digo algo que me parece curioso, y es que a veces digo, este texto, este versículo, a mí me hubiera gustado, me gustaría pensar que fue escrito para mí y que es una indicación para mí porque eres abogada y tú te encargas de esto, pero no. Yo creo que todos los que estamos aquí presentes, y si de pronto tú te inscribiste en este seminario y no eres cristiano y dices, anda, y esta gente todo lo que habla es para cristianos, realmente no es solo para cristianos. Esta es una información que todas las personas debemos conocer. Pero nuestro fundamento desde Construyendo Vidas es Cristo. Por eso, durante toda esta capacitación van a estar escuchando versículos, palabras de Dios frente a esto que nos motiva a trabajar a favor de nuestros niños también. Entonces hay una indicación clara que no es solo para mí como abogada, ni para mí que trabajo, digámoslo así, activamente en el tema de la defensa de los derechos de los niños, sino que es para todos los que estamos aquí presentes. Y es, habla a favor de los que no pueden hablar por sí mismos. ¿Quiénes son los que no pueden hablar por sí mismos? ¿Quiénes son los que no tienen voz? Son precisamente nuestros niños, niñas, adolescentes que han sido violentados, que han sido vulnerados en sus derechos y especialmente en su área sexual. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces? Garantizar justicia para ellos. Dice, sí, habla a favor de los pobres e indefensos y asegúrate de que se les haga justicia. Y algo que me gusta aclarar muchísimo aquí es que ese asegúrate de que se les haga justicia no se trata de la justicia colombiana, ni la justicia venezolana, ni la justicia ecuatoriana, que creo que son 3 de los países que hoy están aquí presentes en esta capacitación. No se trata de una justicia humana, se trata de que nosotros nos aseguremos de que el Señor haga justicia a favor de nuestros niños. Entonces, vamos a trabajar con la firme convicción de que hemos sido escogidos como guardianes de la infancia para levantar nuestras voces a favor de aquellos que no tienen voz. Así que si hasta hoy tú has mantenido en silencio, tú has guardado silencio y de una u otra manera te has sentido inquieto frente a esta problemática, hoy el llamado para ti es a que puedas hablar a favor de los que no pueden hablar, a que puedas levantar tu voz a favor de los indefensos y asegurarte de que el Señor se levante en justicia a favor de ellos. Esa es una verdad en la que nosotros hemos creído, es una verdad que nosotros promovemos, es una verdad que nosotros estamos seguros de que el Señor hará. Entonces, esta es mi invitación en el día de hoy. A continuación, nuestra amiga, la pastora Elizabeth, nos va a hablar entonces ahora, según la ley, cuál es la justificación por la cual tú y yo somos responsables de la defensa de los derechos de los niños. Adelante, pastora Eli. Muchas gracias, Cheryl. Bueno, por fin lo dije bien. Dijeron que había que aprenderse los nombres y yo estoy en ese proceso de poder aprender los nombres. Todavía tengo confusión, les confieso. A veces Cheryl, a veces Andrea, a veces Cheryl, a veces no sé quién me escribió, pero bueno, espero que todos salgamos de este espacio aprendiéndonos ese nombre, ya que nos advirtieron que es lo indispensable para la certificación. Bueno, primero, muchas gracias por esta oportunidad de poder compartir un tema tan importante desde el punto legal. Ya nos explicaba Cheryl que vamos a empezar como desde lo más pequeño, por decirlo de alguna manera, o desde lo más básico, hasta temas un poco más profundos en el abordaje legal. Y para eso vamos a hablar de nuestra constitución política. Quisiera de pronto preguntar, y bueno, voy a abrir el chat aquí primero, si alguien sabe el artículo 4 de la Constitución Política, dice que la Constitución Política es una norma de normas. ¿Alguien sabe qué significa esto? Obviamente, Cheryl no nos puede responder, no clasifica, ¿sabe? Para responder. ¿Alguien sabe? ¿Alguien nos puede decir
¿Qué significa que la Constitución política sea norma de normas? Si alguien nos puede contestar, anímesen por favor. Yo sé que este tema legal de pronto es algo más espinoso para nosotros, no son temas que comúnmente nosotros tratamos, pero estoy seguro que de alguna manera lo hemos recibido en alguna parte. Entonces, si alguien se anima, a ver, por aquí todavía no hay respuesta. A ver, alguien. Dice por acá Liliana que está por encima de cualquier otra ley, artículo, decreto, bien. Dice Maricel, la máxima ley. Bueno, muy bien esas respuestas. Esto quiere decir, el mismo artículo 4 de la Constitución nos dice que esta es norma de normas. ¿Y qué significa esto? Que lo que está consagrado dentro de la Constitución se considera como un mandato superior ante las otras normas. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y precisamente, pues vamos a hablar de uno de esos mandatos superiores en el artículo 44. Vamos a leerlo, dice allí, permítame yo corro mi cámara de acá, no sé, Cheryl, si me colaboras, aparezco en la parte de abajo y no me permite leer la diapositiva completa. Exacta, gracias. Dice, artículo 44, la familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. Vamos en este espacio a partir de este artículo en 3 para dar una explicación. La primera parte nos habla de tres instituciones que son muy importantes, que son la familia, la sociedad y el Estado. Nos dice que estas tres instituciones tienen una obligación. ¿Y cuál es la obligación de estas tres instituciones? Nos da dos obligaciones específicamente, la obligación de asistir y la obligación de proteger. ¿Y proteger a quién? Al niño, al adolescente. ¿Para qué? Para que se garantice su desarrollo integral y para que ellos puedan ejercer sus derechos. Y es muy importante hacer énfasis acá en que estas tres instituciones tienen esa responsabilidad. Generalmente nosotros asumimos que quien tiene la responsabilidad de la protección de los niños, pues es papá, es mamá o es la familia cercana a ese niño. Pero acá vemos que son ¿cuántas? Tres instituciones las encargadas de velar por estos derechos. Vemos en una segunda parte de este artículo que los papás pueden exigir de la autoridad competente. Dice así, ¿cierto que no? No dice solamente que los padres o que las personas cercanas, dice que cualquier persona puede acudir ante la autoridad competente para que se cumplan estos derechos. Podemos exigir el cumplimiento de los derechos de los niños y además podemos solicitar la sanción de los infractores. O sea, nosotros tenemos la obligación de acudir ante las autoridades para velar por los derechos de los niños y para exigir que cuando hay un infractor, cuando hay una persona que esté vulnerando los derechos de los niños, niñas y adolescentes, sea sancionado. Así que vemos aquí nuestra primera responsabilidad que nos impone la Constitución política de nuestro país. También nos dice que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. Bueno, en esta parte sí no voy a hacer mucho énfasis porque lo vamos a explicar más adelante, pero esto nos quiere decir que los derechos de los niños tienen una primacía sobre otros derechos. Más adelante lo explicaremos. Y aquí venimos con algo muy importante que es el Código
de la Infancia y de la Adolescencia, la Ley 1098 del 2006. Este código es la norma especializada en temas de niñez, así que es importante que nosotros lo tengamos presente. Ojalá usted pueda conseguir un código de la infancia y adolescencia, sea que lo tenga físico, sea que lo consulte por internet, pero que podamos conocer los derechos que se protegen desde esta norma. Y dentro de este código vamos a ver dos principios que son muy importantes para entender el por qué nosotros somos responsables de la protección de los derechos de los niños y adolescentes. Y vamos a mirar en el artículo 8 del Código de Infancia y Adolescencia lo que significa el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, que es el primer principio que nos compromete frente a los niños. Y dice así: se entiende por interés superior del niño, niña o adolescente el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos los derechos humanos que son universales, prevalentes e interdependientes. Entonces podemos decir acá que el interés superior de los niños, niñas y adolescentes es la obligación o es el mandato o es la orden que nosotros tenemos, quienes, todas las personas, nos dice este artículo, de que garanticemos de manera integral, de manera completa y simultánea, es decir, al mismo tiempo, que todos los derechos de los niños, niñas y adolescentes se cumplan, se protejan, velemos por ellos. Estos derechos que son universales por el solo hecho de ser seres humanos, de ser personas, pues tienen unos derechos que también son prevalentes, es decir, que priman sobre otros derechos y que además dice acá también que son interdependientes. Es decir, que no se pueden disfrutar plenamente sin otros derechos. Así que vemos que hay un interés supremo, un interés superior de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, el cual nos corresponde y nos obliga a todas las personas a proteger. Vamos con el siguiente artículo, el siguiente principio. Pastora, Bueno, ¿me vas a regalar un momentito? Yo te lo voy a seguir compartiendo. No sé si de repente de pronto quieras hacer como alguna pregunta para el público mientras yo lo estoy aquí buscando. Ok. Bueno, entonces, como les decía, tenemos dos principios que debemos tomar y aplicar, que están en el Código de Infancia y Adolescencia. Así que no sé si alguno de ustedes ya conocía estos principios. ¿Hay alguien que sabía de estos principios? ¿Alguien los conocía? Puede responder por el chat si lo desea. ¿Alguien conocía, por ejemplo, este artículo 8 del Código de Infancia y Adolescencia? No, dicen por allí. Creo que quizás la respuesta sería no, y de pronto sí, porque es un tema que generalmente nosotros no manejamos, que generalmente no se explica en muchos lugares. Bueno, por allí Maricel dice que sí, Liliana dice que sí, muy bien, qué bueno. Es importante conocer estos temas y que nosotros nos preocupemos también como iglesia por conocer esto. También vemos el otro principio allí, que es el principio de prevalencia de los derechos de los niños. Este es el segundo principio que nosotros debemos conocer y nos dice que la prevalencia, dice, en todo acto, decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en relación con los niños, las niñas y los adolescentes, prevalecerán los derechos de estos, en especial si existe conflicto entre sus derechos fundamentales con los de cualquier otra persona. Entonces, este principio nos dice que los derechos de los niños son prevalentes, es decir, que los derechos de los niños tienen primacía, y en el caso de que nosotros nos encontremos en una situación donde deba escogerse
¿Qué derecho debe primar? Pues siempre se va a elegir que primen los derechos de los niños. Y es importante aclarar acá que no es que los derechos de los demás no valgan, no, hay otros mecanismos legales para protegerlos, pero siempre se le dará prioridad a la protección de los derechos de los niños. Así que en el caso de que deba darse un acto administrativo, una decisión, una medida, van a primar los derechos de los niños porque son derechos prevalentes y esto es muy importante que no se nos olvide. Así que, ¿claros estos dos derechos? Espero que sí. O estos dos principios más bien. Bueno, de manera rápida vamos a mencionar algunos de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes que, como ya dijimos, se encuentran consagrados en el Código de la Infancia y Adolescencia, que corresponde a la Ley 1098 del 2006, y vamos a mirarlos allí. Derecho a la vida, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la recreación. También los niños tienen derecho a algo muy importante, un nombre, una nacionalidad, derecho a la libertad de expresión. 7, derecho a una familia y a no ser separado de ella. Derecho a la protección. ¿Y protección cuándo? Cuando hay descuido y trato negligente, ellos tienen derechos a ser protegidos. También durante conflictos armados, lo cual obviamente vemos en nuestro país. También cuando se presenta trabajo infantil y otras formas de explotación económica, lo cual también lamentablemente vemos en nuestra nación. Derecho a pensar libremente y derecho a la intimidad. Es oportuno aconsejar que busquemos y profundicemos un poco en estos derechos, ya que pues por motivos de tiempo no podemos explicar cada uno de ellos, pero sí debemos conocerlos. Bueno, también por... ¿Colocamos el video o no? Sigamos. Creo que por motivos de tiempo no lo alcanzamos a ver, pero luego se los compartiremos. Y bueno, aquí viene algo muy importante y es que hablemos de los responsables de la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes según el Código de la Infancia y Adolescencia. Eso significa CIA, no es nada raro, es el Código de la Infancia y Adolescencia. Y aquí vemos 3 instituciones nuevamente. Las instituciones que mencionábamos se encuentran en la Constitución Política. También esas 3 instituciones son el Estado, la familia y la sociedad. Estas 3 instituciones tienen la responsabilidad de defender los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Esa primera institución, que es el Estado, lo encontramos en el artículo 41 del Código de Infancia y Adolescencia. ¿Y qué nos dice acerca del Estado? Que el Estado debe garantizar las políticas públicas para proteger, atender y además apoyar el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y a que se restablezcan sus derechos cuando esos derechos han sido vulnerados. Es decir, que el Estado debe ser garante de unas políticas públicas. ¿Qué son las políticas públicas? Son las acciones que van encaminadas a mejorar las condiciones de determinado grupo poblacional o de determinado grupo vulnerable. En este caso, pues tenemos un grupo vulnerable, un grupo poblacional, que son los niños, las niñas y adolescentes. Así que el Estado debe garantizar esas políticas. ¿Para qué? Para que se proteja, para que se atienda y para que se apoye esos derechos de los niños. Y cuando son vulnerados, como dice allí en la parte final, debe procurar que se restablezcan, garantizando que esos derechos de los niños sean restablecidos. También vemos acá una segunda institución que es la familia, se encuentra en el artículo 39. ¿Y cómo defiende esos derechos? Pues la familia debe ser garante de amor, garante de afecto, garante de solidaridad
debe promover el respeto entre sus integrantes. Y vemos por último acá, que es en la que queremos enfocarnos, en la sociedad. El artículo 40 nos dice que tiene la obligación y la responsabilidad de tomar parte activa en el logro de la vigencia efectiva de los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes. Y quiero acá hacer una pregunta. Nosotros tenemos, ¿o a qué institución pertenece la iglesia? Si alguien me puede contestar por el chat, por favor. ¿A qué institución pertenece la iglesia? Diego, muy bien, nos dice a la sociedad. Adriana, la sociedad, muy bien. Muchas gracias por su respuesta. Obviamente nosotros como iglesia pertenecemos a la institución de la sociedad. Entonces, ¿qué tal si en lugar de sociedad decimos la iglesia? Y leemos nuevamente el artículo. Entonces diría, si la iglesia tiene la obligación y la responsabilidad de tomar parte pasiva, ¿cierto? Que no dice así, no, de tomar parte activa en el logro de la vigencia efectiva de los derechos y garantías de los niños, las niñas y adolescentes. Creo que cuando cambiamos el término sociedad por término iglesia, ya podemos empezar a pensar si nosotros de verdad como iglesia estamos cumpliendo con la obligación y con la responsabilidad de algo muy importante, y es que tomar parte activa, no parte pasiva, en lograr que los derechos de los niños, niñas y adolescentes sean efectivos. Y dice al final de este artículo que en ese sentido la iglesia, la sociedad deberá cumplir con algo. Y es aquí donde vamos a pasar a una evaluación, donde vamos a hacer un quiz. Le voy a pedir el favor que cada uno de ustedes tome allí un papelito, vamos a responder unas preguntas, de que lo hagamos de manera consciente, o bueno, lo puede inclusive responder en su celular, y vamos a hacer un análisis de si nosotros como iglesia, como sociedad, estamos cumpliendo. Dice allí el primer punto, bueno, no lo alcanzo a leer todo, acá lo voy a leer de mi libro, dice, conozco, respeto y promuevo estos derechos y su carácter prevalente. Yo como persona que pertenece a una iglesia, a una sociedad, y leamos bien, dice 3, conozco. Algunos de pronto decían, no, yo no conozco todos los derechos de los niños. Si yo no los conozco, ¿cómo los voy a respetar? Y si no los conozco, pues menos los voy a poder promover. Y dice allí que teniendo en cuenta su carácter prevalente. Entonces usted allí va a empezar a responder. Primera pregunta, ¿sí o no? No puede decir más o menos. Aquí no hay más o menos. Acá no hay así como un punto intermedio. Entonces vamos a responder si los conocemos, si los respetamos y si nosotros promovemos esos derechos de los niños. Segundo punto, respondo con oraciones que procuren la protección inmediata ante situaciones que amenacen o menoscaben estos derechos. ¿Cierto que no dice oraciones? Dice respondo con ¿qué? Con acciones. Una de las maneras en que nosotros, lamentablemente, como iglesia nos lavamos las manos, es decir, yo oro por esta situación, ¿cierto? Pasa una situación difícil, yo voy a orar y está bien, debemos orar, debemos hacerlo, es nuestra responsabilidad como hijos de Dios orar, y toda situación debemos ponerla delante del Padre Celestial, pero dice acá que respondamos ¿con qué? Con acciones. Y esas acciones deben procurar algo. ¿Qué es lo que deben procurar? La protección dentro de 5 años. No, ¿cierto que no dice así? Dice la protección inmediata ante situaciones que amenacen o que menoscaben los derechos de los niños. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad, yo no sé si usted aquí se puede poner X o chulito, si respondemos realmente actuando, haciendo algo de manera
inmediata, como lo dice este artículo. Tercero, participo activamente en la formulación, gestión, evaluación, seguimiento y control de las políticas públicas relacionadas con la infancia y adolescencia. Ahorita decíamos que las políticas públicas era el conjunto de acciones que iban encaminadas a mejorar esas condiciones de ese grupo poblacional, en este caso los niños, pero creo que aquí vemos que dentro del pueblo cristiano muchos se consideran como alérgicos, por decirlo de alguna manera, a todo lo que es la parte política, pero nosotros como iglesia estamos llamados en participar aún en la formulación, en gestionar, en evaluar, en seguir, inclusive en hacer control de las políticas públicas que están relacionadas con la infancia y adolescencia. Así que creo que hasta ahora usted lleva 3 chulitos. Primera bien, segunda bien, tercera bien. Vamos a ver cómo nos va con la siguiente. Son 6 preguntas nomás, así que vamos a ir a la cuarta. Doy aviso o denuncio por cualquier medio los delitos. Permítame que acá no alcanzo a leer en el computador. Dice, doy aviso o anuncio por cualquier medio los delitos o las acciones que vulneren o amenacen los derechos de los niños. Y aquí queremos hacer la diferencia entre lo que es dar aviso y denunciar. Nosotros damos aviso ante la autoridad cuando tenemos una sospecha, digámoslo así, de que algo raro está pasando, de que hay una situación que no sabemos, no tenemos claridad si está ocurriendo o no, pero definitivamente hay algo que nos está alertando en cuanto a una situación con un niño. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Dar aviso a la autoridad. No es que nos vamos a poner de investigadores nosotros si ocurrió o si no ocurrió, no. Nuestra responsabilidad es informar y la autoridad se encargará de establecer si ocurrió o no el hecho, si está pasando algo o no, pero nuestra responsabilidad es dar aviso y hablamos de denuncia y es importante tener claridad en este tema. No estamos hablando de demandas, este término es para asuntos civiles, de familia, comerciales. En este caso, tratándose de un asunto penal, hablamos de denuncia y o hacemos una denuncia cuando nosotros tenemos certeza de que hubo realmente un delito y se está vulnerando los derechos de los niños. Entonces, no sé cuántos de pronto han dado aviso o han llegado a denunciar. Quinto, colaboro con las autoridades en la aplicación de las disposiciones de la presente ley. Nosotros estamos haciendo algo por colaborar con las autoridades o todavía estamos retiraditos del tema. Así que es importante contestar esto. No sé si se pondrá chulito, si se pondrá X. Y sexto, dice las demás acciones que sean necesarias para asegurar el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Bueno, quisiera preguntar por el chat, ¿cuántos sacaron 6 de 6? Si alguien diga, yo saqué 6 de 6, todo bien, yo ayudo a las autoridades, yo denuncio, yo doy aviso, yo promuevo los derechos de los niños, yo los defiendo. ¿Alguien sacó 6 de 6? 5 de 6. A ver, mis hermanos, 5 de 6. 4 de 6. El pastor Daniel dice que 5 de 6. Sí, qué bien, pastor. Que acá no veo, bueno, ya veo 4 de 6, Beatriz, muy bien. Bueno, de 3 para abajo no voy a preguntar para que no nos dé pena, pero es importante que nosotros hagamos esta evaluación, mis hermanos, y que verdaderamente miremos si estamos siendo parte activa en la defensa, en la protección de los derechos de los niños y adolescentes. Y es acá cuando viene esta gran pregunta. Dice, estamos como iglesia, como parte de la sociedad, cumpliendo con nuestra responsabilidad, y aquí vamos a hacer diferencia, dice nuestra responsabilidad bíblica
y nuestra responsabilidad legal. Generalmente, ¿cuál es la responsabilidad que nosotros buscamos cumplir? Pues obvio, la responsabilidad bíblica. Somos cristianos, somos evangélicos, entonces tenemos una responsabilidad bíblica que cumplir. Pero nos queda la gran pregunta, ¿estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad legal? ¿Conocemos las normas? ¿Buscamos su defensa? ¿Buscamos realmente defender los niños y específicamente en este flagelo tan duro como el que estamos estudiando hoy, que es del abuso infantil, del abuso adolescente? Nosotros estamos cumpliendo esa responsabilidad. Creo que es algo que queda en nuestros corazones para que nosotros evaluemos si estamos haciendo la tarea. Si solamente estamos cumpliendo con la responsabilidad a la mitad, la responsabilidad bíblica, muy bien, genial, sígalo haciendo. Pero adicionemos esta otra responsabilidad y por eso hoy les estamos hablando de esta parte legal para que conozcamos las normas y para que empecemos a hacer algo por cumplir también esa responsabilidad legal. Es un llamado, mis hermanos, a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros, a que cumplamos las dos responsabilidades. Somos responsables porque la palabra nos da una responsabilidad también frente a niños y adolescentes, pero legalmente también somos responsables. Así que queda eso en nuestros corazones para que reflexionemos. Bueno, hasta aquí mi parte. Muchas gracias por su atención. Doy paso entonces a Cheryl. Muchas gracias, Pastora Elizabeth. Bueno, yo creo que hasta aquí hemos hecho conciencia déjenme les comparto bien la pantalla, listo. Hasta aquí hemos hecho conciencia de esa responsabilidad bíblica y legal de la que hemos estado hablando. Y a continuación ya vamos a hablar puntualmente de los delitos sexuales en contra de los niños, niñas y adolescentes y de qué manera nosotros podemos responder entonces a esa responsabilidad. Porque muchas veces, y por ejemplo ya ahorita conocimos cuáles son esos 6 puntos que me hacen responsable frente a la ley, pero puntualmente hablando, ¿qué podemos hacer, cierto? ¿A dónde se va a denunciar? ¿Dónde puedo acceder? ¿Qué puedo hacer? Entonces ya con estas preguntas puntuales vamos a responderlas a continuación a través de lo que sigue de esta presentación. Entonces tenemos en primer lugar que hay una clasificación primaria de los delitos sexuales en contra de los niños, niñas y adolescentes. Y aquí necesito que me presten toda su atención porque este es un, digámoslo así, un tema ya muy jurídico y que yo sé que no es tan fácil procesarlo, pero es importante que lo entendamos para poder llamar a las cosas por su nombre. Una de las cosas que siempre promovemos desde Construyendo Vidas es que le pongamos el nombre correcto a cada cosa y ustedes lo van a aprender dentro de 8 días en el entrenamiento en prevención. Y es que el hecho de que conozcamos el nombre correcto de las cosas ya es un primer paso para la prevención de este tipo de situaciones. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a conocer el nombre correcto de estos delitos en contra de los niños, niñas y adolescentes. Ustedes se dan cuenta que aquí en la presentación, estos delitos ustedes los ven clasificados en 2 colores, ¿cierto? Hay unos que están en un color como fucsia y hay otros que están en color azul. Se dan cuenta que los que están en color fucsia tienen el mismo nombre, acceso carnal, y el 3, acceso carnal. Mientras que los que están en azul tienen también el mismo nombre, acto sexual y acto sexual. Hasta ahí vamos súper claros. Ahora, entre el 1 y el 2 hay una similitud y también una diferencia, y es que tienen nombres distintos, pero comparten un mismo apellido. Entonces, el apellido que comparte el 1 y el 2 es violento, y el apellido que comparte el 3 y el 4 es abusivo. Entonces, voy a empezar explicando primero los nombres. ¿Qué significa acceso carnal? Acceso carnal es siempre, siempre, siempre que haya penetración, ya sea anal, vaginal u oral, con el miembro viril o con cualquier otro objeto o con cualquier otro elemento que pueda permitir una penetración. Ahí es cuando a veces usamos la palabra penetración digital
y hay personas que enseguida se remontan a lo digital, de las redes sociales o de la tecnología, y la penetración digital es simplemente penetración con dedo. Eso significa penetración digital. Entonces, en el acceso carnal, siempre, siempre, siempre hay penetración. ¿Listo? La penetración, ya les dije, no solo es a las niñas, porque puede ser anal, vaginal u oral. La penetración oral siempre debe ser con el pene, siempre. Mientras que los otros tipos de penetración, la vaginal o la anal, puede ser con cualquier otro elemento. ¿Listo? Eso es acceso carnal. Ahora, ¿qué es un acto sexual? Ustedes al principio de esta presentación de la desensibilización anterior escucharon la diferencia entre delitos sexuales o abuso sexual con contacto y sin contacto, ¿cierto? En los actos sexuales, todos los delitos que son sin contacto o todos los tipos sexuales que son sin contacto entran en esta categoría de acto sexual. Pero también se suman algunos que sí son con contacto y son todos aquellos tipos de contacto con una iniciativa sexual para la satisfacción, en este caso del abusador o del victimario, para la satisfacción sexual del abusador, que estén justo antes de la penetración. Es decir, todo lo que quepa que no sea penetración sería un acto sexual. Entonces, de esa manera distinguimos el acceso carnal y el acto sexual. Ahora vamos a la diferencia de los apellidos. ¿Cuándo es violento y cuándo es abusivo? Violento es siempre que se ejerza la violencia, y la violencia no solo es física, la violencia también puede ser económica, puede ser moral, puede ser psicológica. Cualquier forma como se ejerza la violencia, allí ya es violento. Sin embargo, la categoría de violento se da a partir de los 14 años. ¿Por qué? ¿Por qué se da? Porque no hay violencia contra los de menos de 14. Sí, señor, sí puede haber violencia contra los de menos de 14. Sin embargo, los delitos que se cometen en contra de niñas y adolescentes menores de 14 años se consideran abusivos, que son el otro apellido que encontramos en el punto 3 y en el punto 4. ¿Cuándo es entonces un delito sexual abusivo? Es abusivo cuando se ejerce en persona menor de 14 años. Bueno, pero ¿por qué hacer esta diferencia? La diferencia es clave en este caso porque la persona menor de 14 años no necesariamente debe mediar la violencia en un acto o en un acceso carnal, sino que incluso la persona menor de 14 años puede creer estar dando su consentimiento. Entonces puede que la persona menor de 14 años diga, no, es que yo lo hice porque me gusta. No importa, si lo hiciste porque te gusta, igual sigue siendo un delito, porque en persona menor de 14 años siempre, siempre, siempre un acto sexual o un acceso carnal siempre será un delito. Ya en persona mayor de 14 años sí debe mediar la violencia para que se configure un delito. ¿Listo? Entonces, esa es la clasificación general de los delitos sexuales en contra de los niños, niñas y adolescentes. Ahora, además de este tipo de delitos o de esta clasificación general, hay otros delitos muy puntuales que el Código Penal ya ha tipificado. Sin embargo, también hay otros que les voy a mencionar en el día de hoy que no están en el Código Penal así tal cual, o sea, su nombre no aparece en el código, pero entraría a clasificarse dentro de alguno de estos 4 que ya les acabo de mencionar. Por eso estos 4 son importantes. Entonces, les voy a poner un caso y ustedes me van a responder en el chat. Vamos a ser súper rápidos en el chat, porque si no nos vamos a quedar aquí toda la mañana, ñécale, y ya se me está acabando el tiempo. Se me salió lo costeño, perdón. Entonces les voy a poner un caso. Por ejemplo, Mariana tiene 15 años y está profundamente enamorada de su novio que tiene 50 años. Ellos tienen relaciones sexuales porque se aman. ¿Hay o no hay un delito sexual? Respóndanme rápidamente en el chat. Voy a esperar, ¿cuántos segundos? 30 segundos a que esta información les llegue. 30, 29. Sí hay delito, dice Tel. Sí hay delito, dice Diego. Siguiente. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Sí hay delito, dice Liliana. ¿Quién piensa que no hay delito?
Sí hay, dice Cecilia. Listo. ¿Quién piensa que no hay delito? Respóndame a alguien que piense que no hay delito. Daisy, sí hay delito. Daisy. Sí hay delito. Bueno, muy bien. Listo. Les tengo una noticia. No hay delito. No, gracias Mayra. Aquí está la Mayra que es la que responde. No hay delito porque les acabé de decir que ella tiene 15 años y según el código, para que exista un delito sexual en una persona de 15 años, debe mediar la violencia. Yo les dije que no había violencia, que ellos estaban profundamente enamorados. Ahí hay otro tipo de problemas mentales, pero violencia no hay, delito no hay. Listo. Otro caso, les voy a poner otro caso, vamos a ver. Miren, ya con este caso me di cuenta que no me prestaron atención. Ahora les voy a poner otro a ver si sí. Resulta que Juanita tiene 13 años y Juanita tiene un novio que tiene 13 años también y también están profundamente enamorados y por eso tienen relaciones sexuales. ¿Hay o no hay delito sexual? Rápidamente, ¿quién dice que sí hay delito sexual? ¿Quién dice que no hay delito sexual? No hay, sí hay, no hay. Mayra me dice que no hay, Beatriz dice que no hay, Diego dice que sí hay. ¿Quién más dice que no y quién más dice que sí? Ixela dice que sí hay, Etel dice que sí hay, Marciel dice que sí, Marcela dice que no lo hay porque son de la misma edad. Muy bien, muchas gracias a todos por sus aportes. Sí hay delito sexual, porque siempre cualquier acto sexual o cualquier acceso carnal en persona menor de 14 años siempre es un delito sexual. Ah, que el abusador también tiene menos de 14 años. No importa, si el abusador tiene menos de 14 años, los dos son considerados víctimas. Ambos son considerados víctimas. Ah, el abusador tiene entre 14 y 18 años. Sí hay delito sexual. El abusador entre 14 y 18 años ya puede entrar en un proceso que se llama responsabilidad penal adolescente. No es igual que los procesos de los adultos, pero ya inicia un proceso de responsabilidad penal adolescente y sí hay delito. Ah, que el abusador es mayor de 18 años, con mayor razón sí hay delito. Entonces, en todos los casos, a ver, Diego dice, hay una ventana de incongruencia en la ley. Diego, no hay una ventana, hay 1.000.000 de ventanas de incongruencia en nuestra legislación, porque es más que obvio que un mayor de 50 teniendo relaciones con una niña, con una adolescente, no es normal. No es normal. Por eso les digo, hay otro tipo de problemas, pero delitos sexuales no, porque según nuestro código, solo hay delito sexual desde los 14 años para abajo, cuando digámoslo así, cuando no media la violencia. Entonces, en este caso ella tiene 15 años y según la legislación en Colombia, ella está facultada para tomar decisiones sobre qué hacer con su cuerpo, excepto un delito que les voy a comentar a continuación, que en ese caso siempre hay delito en menor de 18 años. Y es el caso de la pornografía infantil en internet y de la explotación sexual comercial con menor de 18 años. En estos dos casos, en caso de pornografía internet, en caso de pornografía infantil en internet y en caso de explotación sexual comercial, que es la que conocemos comúnmente como prostitución, en estos dos casos sí es un delito cuando se trata de persona menor de 14 años. Perdón, de 18 años. Aquí Marta me está preguntando, así sea un año de ventaja. No importa incluso si el abusador es menor. Siempre hay delito sexual cuando la persona es menor de 14 años. Si ambos son menores de 14 años, ambos son considerados víctimas, pero en el caso siempre hay que denunciar. Y si uno de ellos es mayor de 14 y menor de 18, sí hay delito sexual. No es un proceso penal como el de los adultos, pero sí se inicia un proceso de responsabilidad penal. Si es mayor de 18 años, ya entra el sistema penal acusatorio, que es como se llama nuestro sistema penal en Colombia. ¿Listo? Si tienen dudas, igual las pueden ir haciendo en el chat y al final les vamos respondiendo a todas sus dudas. Ahora, estos son otros delitos, como les decía ahorita, que sí están tipificados en la ley, que son la pornografía infantil en persona menor de 18 años, la explotación sexual comercial o lo que ya les dije que conocemos como prostitución, es un delito. Siempre en persona menor de 18 años, siempre es considerado un delito. Contenidos inapropiados en medios de comunicación. ¿Alguna vez usted ha visto un contenido inapropiado en medios de comunicación? Yo creo que todos podríamos decir,
un montón, ¿cierto? ¿Cuántas veces hemos denunciado ese tipo de contenido? No, ¿para qué vamos a denunciar eso si eso no pasa nada? ¿Quién se va a poner a denunciar una propaganda que salió en Caracol o un programa que salió? Mis hermanos, ese pensamiento de que no denunciamos porque no pasa nada, es ese mismo pensamiento que queremos erradicar a través de estas capacitaciones, porque aquí lo importante es que cada uno de nosotros cumpla con su responsabilidad. ¿Cuál es tu responsabilidad? ¿Cuál es mi responsabilidad? Proceder a la denuncia. Denunciar siempre es nuestra responsabilidad. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer si pasa o no pasa algo posterior a la denuncia? Eso no es nuestra responsabilidad, ya eso es responsabilidad de la autoridad competente. Pero en lo que respecta a nosotros, siempre debemos denunciar. Muy bien, vamos a seguir entonces con otro de los tipos que encontramos, que les decía que no están como tal tipificados en la ley, es decir, usted va al Código Penal y no va a encontrar esto como un delito, pero este tipo encajaría en cualquiera de los otros 4 que ya vimos de la primera categorización que les expliqué de los delitos sexuales. Entonces aquí encontramos el sexting, que es la difusión o publicación de contenidos de tipo sexual. Entonces, miren que en este tema del sexting es súper importante si usted trabaja con adolescentes o si tiene hijos adolescentes, que podamos hacer visible este tipo de delitos, porque consiste, les voy a poner un ejemplo, es el caso de la chica que le manda una fotografía sin blusa, por ejemplo, sin ropa, a su noviecito de su salón, de su curso, o al niño, al chico que le gusta, y este chico comparte esa fotografía con el resto del curso. Eso es sexting, es un delito, y como el sexting no aparece como un delito, es considerado entonces un acto sexual. Si es en persona menor de 14 años, sería un acto sexual abusivo, y si es mayor de 14 años, sería un acto sexual violento, porque se hizo en contra de su consentimiento. Listo. Ella misma se tomó la foto, ella misma la mandó, pero ella no pretendía que esa fotografía la viera todo el colegio. Allí es donde hay la vulneración digamos, de sus derechos de tipo sexual. Otro tipo de delitos que se conoce como grooming. ¿Qué es el grooming? El grooming es una palabra en inglés, así como el sexting. Sexting viene de texting, o sea, de enviarse mensajes de texto o con contenido sexual. El grooming significa acicalar. ¿Qué es eso de acicalar? Es esas conductas que tiene una persona generalmente adulta, un hombre o una mujer, bueno, no necesariamente es un hombre, donde se gana la confianza del niño, del adolescente a través de las redes sociales. Es uno de los peligros más grandes que hay en las redes sociales. Y se gana la confianza del niño, del adolescente, le habla por cierto tiempo, se acerca a él, se hace pasar por otra persona, miren ustedes aquí en la imagen se pueden dar cuenta de cómo funciona. Este hombre crea un perfil falso, se hace pasar por otra persona. ¿Ves con papá? Se hace pasar por otra persona y de esa manera consigue la confianza del niño, del adolescente, y luego genera un encuentro con esta personita, y allí es donde pasa el abuso sexual. Entonces, en este caso, el abuso sexual puede ser un acto sexual o puede ser un acceso carnal, o sea, dependiendo de lo que suceda después de este encuentro entre estas dos personas. Entonces, en esto consiste el sexting y el grooming, que como les decía, son dos tipos que no están configurados en nuestro Código Penal, pero que encajan perfectamente en cualquiera de los 4 que vimos de manera inicial. Bueno, ahora, ¿dónde y cómo denunciar? ¿Dónde y cómo denunciamos? Y aquí quiero que nos quede súper clara esta información. Shelly, no sé si por el chat me puedes decir cuánto tiempo me queda, que no me acuerdo, y bueno, ya casi finalizo, pero sí es importante respetar también el tiempo de ustedes. ¿Sí? Bueno. Che, es hasta las 12 incluyendo las preguntas, entonces puede ser como 11:50, ¿te parece? Y de ahí dejamos 10 minuticos de preguntas.
Vale, igual creo que puedo terminar antes. Gracias, Chen. Listo, con gusto. Bueno, listo. ¿Dónde y cómo denunciar? Bueno, primero, estas son algunas de las instituciones que nosotros recomendamos para hacer las denuncias. Y aquí también me gustaría hacerles una claridad y que esta diapositiva quede súper clara para ustedes. Vean, si se le olvidó todo lo que aprendió hoy, pero esta diapositiva no la olvida, ya con eso yo me doy por bien servida. ¿Dónde y cómo denunciamos? ¿Qué pasa en nuestro país? Que muchas veces ustedes llegan a denunciar a un lugar y de ese lugar les dicen, no, aquí no es, tiene que ir a tal parte. Entonces eso a la gente lo desgasta, evidentemente. Nadie quiere vivir ese proceso de ir aquí o allá y aquí y allá. Entonces por eso es importante que dependiendo del caso sepamos exactamente a dónde dirigirnos. Entonces tenemos un caso, el caso puntual. Discúlpenme un segundito, por favor. No, si quieres ya ahorita te explico, pero estoy en la capacitación. Puedes ir solo con Gabriela. Bueno, entonces, ¿dónde y cómo denunciar? Les decía, en primer lugar, encontramos... Discúlpenme aquí un momento. Che, está silenciada. No sé si de pronto la pastora Elizabeth me puede ayudar a terminar esta parte de la presentación porque necesito atender acá urgente algo aquí en mi casa. Pastora Elizabeth, ¿usted está observando la diapositiva? Pastora, ¿usted me escucha? Hola. Sí, ¿usted me escucha? Sí, ahí le escucho. Ah, ok. ¿Y puedes ver las diapositivas o no? Sí, dame un segundito, por favor. Listo, perfecto. Es que se me perdió acá en el computador, dame un segundito. Bueno, me sale muy chiquitica mi presentación en mi computador, no sé qué pasó. Tranquila. De igual manera, lo que podemos hacer de pronto es terminar de explicar esta parte, pero estamos justo en la parte del tema de la denuncia, ¿cierto? De dónde pues, se pueden dirigir en caso de... Sí, yo les pido disculpas también. Bueno, por fin ya me salió, estaba Listo. perdida de acá. Bueno, estaba hablando Cheryl de dónde y cómo denunciar. Entonces aquí nos encontramos con unas instituciones a las cuales nosotros podemos acudir. Allí encontramos la Defensoría de Familia, la Comisaría de Familia también. Y también algo que hablábamos en la capacitación era que el sector salud también nos daba una cobertura cuando se presentaba una situación de violencia. La Defensoría de Familia se encarga de recibir las denuncias cuando han ocurrido hechos por fuera de la casa o por fuera de lo que es el entorno familiar. Es decir, si el abuso ocurrió por fuera del entorno familiar, nosotros podemos acudir ante la Defensoría de Familia. Allí podemos iniciar todo este proceso. Y ya hablamos de acudir a la comisaría de familia, como lo dice aquí en la diapositiva, cuando el delito ocurrió dentro del contexto de la familia. ¿Por qué? Porque ahí ya hablamos de casos de violencia intrafamiliar. Por eso nosotros acudiríamos ante una comisaría de familia. Y también hablamos
de que podemos acudir al sector salud. ¿Qué podemos hacer en el sector salud cuando se ha presentado un caso de abuso y se encuentra dentro de las primeras 72 horas? El sector salud maneja unos protocolos establecidos por la ley, donde hay que seguir una serie de pasos en cuanto a exámenes, en cuanto a situaciones que se atienden. De pronto luego en otra oportunidad les explicaremos lo del protocolo, pero es importante que conozcamos que también se puede llevar inmediatamente a la víctima cuando ha ocurrido un abuso. Hay un protocolo que se sigue cuando es dentro de las primeras 72 horas, hay otro protocolo cuando es entre 4 y 5 días y hay otro protocolo cuando es superior a 5 días. Entonces es importante saber que tenemos 3 opciones según el caso: defensoría, comisaría y sector salud. Vamos con la siguiente diapositiva, así que esto por favor que no se nos olvide, como nos dijo Cheryl. Bien, vamos con la siguiente diapositiva.